Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarme aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho cariño su amigo Iván Robles a través de la nueva FM 94.7, pues desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Estamos el día de hoy, miércoles 28 de abril, ya muy pocos días para que concluya pues este mes de abril, y también a pocos días para festejar pues a los niños. El día del niño se festeja el 30 de abril aquí en México, así que un gran abrazo a los niños, el futuro del país. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema interesante, el hecho de que algunas personas promovieron un amparo, ya que se consideran que se está vulnerando algún derecho humano por un rediseño del espacio aéreo allá en el Valle de México, y pues algunas personas se consideran que están siendo afectadas por esta circunstancia, y en ese sentido pues promovieron este amparo y se concede, nos dice la nota. Un juez federal ordenó la suspensión provisional del rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Esto no implica que ya se haya concedido en su totalidad el amparo, que haya determinado una sentencia en el amparo, sino que pues el juez admite la demanda de amparo, y pues aún va a solicitar informes a las autoridades. Pero lo primero que hace el juez de distrito cuando se promueve un amparo ante las instancias federales, pues es esta circunstancia de conceder la suspensión provisional, ya que pues cuando una persona acude ante los juzgados federales para solicitar o promover el amparo, lo hace porque se siente que está siendo vulnerado, está siendo afectado en sus derechos humanos. Entonces, en ese sentido, el juez, para efectos de que no se siga, ¿no? Si es cierto lo que se dice y hay una violación a un derecho humano, para efectos de que no se siga violentando este derecho humano, lo primero que realiza el juez es conceder la suspensión provisional. Hasta en tanto analice, estudie lo que las autoridades van a contestar y todo el bagaje de elementos probatorios que puedan existir, y una vez que ya tenga todo esto, determine si concede la suspensión definitiva a través del amparo, de que efectivamente ampare al ciudadano o a los ciudadanos que están pues promoviendo, solicitando ese amparo. La suspensión se otorgó a un residente del Estado de México por afectar al medio ambiente y carecer de estudios ambientales, según dice la nota. Un juez federal ordenó la suspensión provisional del rediseño del espacio aéreo del Valle de México a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT. La suspensión temporal se le otorgó a un residente del Estado de México, quien argumentó que la medida afecta al medio ambiente, además de que no se cuentan con los estudios ambientales pertinentes. Pues evidentemente las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrán que ofrecer pues las pruebas que ellos tengan, los estudios ambientales si efectivamente se hicieron, o referir pues también que no se hicieron, si así hubiera sido el caso, ¿no?
No dudo que pudieran existir estos estudios de impacto ambiental. Por lo general se piden para la construcción hasta de una casa, pero pues, también existe la posibilidad de que no haya sido así, tomando en cuenta de que pues, el gobierno federal tiene un interés en cuanto a la elaboración de este aeropuerto. Digo, vamos a tener que esperarnos a efectos de que se determine si efectivamente existe o no, existieron o no estos estudios de impacto ambiental. Creo que pues, por la magnitud del aeropuerto, el tamaño del mismo, pues sí va a haber alguna afectación al medio ambiente, es obvio, ¿no? Solamente que pues también el juez tiene que valorar en su momento pues la magnitud, la gravedad del impacto, ¿no? Del daño ambiental que pues ya se dio, tuvo que haberse dado desde que se iniciaron las construcciones, y el beneficio, costo hacia las personas que van a utilizar pues ese aeropuerto, ¿no? La persona que solicitó el amparo indicó que el rediseño pone en peligro su derecho a vivir en un medio ambiente sano, ya que con el paso de los aviones se ha generado más ruido. Y sí, efectivamente los aviones generan ruido. También, ¿no? Es cierto que no es común, digo, no imposible, pero no es común que pues una casa habitación se encuentre al lado de la pista de aterrizaje de un aeropuerto, aunque pues por la magnitud de los decibeles del ruido, pues sí puede ser que algunas casas que pudieran estar cercanas. La verdad que en lo particular no conozco dónde se encuentra este aeropuerto, bueno, la ubicación exacta, si hay casas o no cercanas, pero pues todo esto va a tener que ser analizado y valorado por el juez que va a resolver la circunstancia. Aquí lo interesante es de que el juez suspendió este rediseño de forma temporal, y va a tener que hacer un análisis para determinar si se concede o no concede el amparo. El juez instruyó a las autoridades a que sigan utilizando las rutas establecidas anteriormente. Se concede la suspensión provisional para el efecto de que se ordene a las autoridades señaladas suspendan de inmediato la ejecución del rediseño del espacio aéreo del Valle de México que expusieron en los comunicados 45-2021 y 46-2021 y procedan a establecer las rutas establecidas con anterioridad, señala el juez. Los beneficios que supuestamente se iban a conceder con este rediseño es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que con el rediseño se tendría una reducción de hasta 16% del tiempo de vuelo, así como una disminución en el consumo de combustible de las aeronaves. Es bastante interesante esta circunstancia que está sucediendo, pero nosotros vamos a seguir platicando después de nuestro primer corte. Volvemos. Gracias amigos por continuar aquí en La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Los invito a que se suscriban a las redes sociales, tanto de la nueva FM, Facebook, y también de La Voz de la Justicia en canal de YouTube y también en el Facebook. La frase de la semana
nos las dice Ralph Waldo Emerson, nos dice: las personas inteligentes tienen un derecho sobre las ignorantes, el derecho a instruirlas. Nos las dice Emerson, nacido allá en Boston, Massachusetts, el 25 de mayo de 1803 y fallecido también en Massachusetts, en Concord, el 27 de abril de 1882. Fue un escritor, filósofo, poeta de Estados Unidos, líder del movimiento del trascendentalismo. A principios del siglo XIX, sus enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento Nuevo Pensamiento a mediados del siglo XIX. Así que nos dice Emerson: las personas inteligentes tienen un derecho sobre las ignorantes, el derecho a instruirlas. Así que pues seguimos platicando acerca de esta suspensión, de este amparo que fue promovido. Decíamos que, pues según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los beneficios dice una reducción del tiempo de vuelo de hasta un 16% y con ello pues una reducción del consumo del combustible. Sin embargo, el juez señaló que las autoridades no precisaron si esa información se sustenta con algún estudio de impacto ambiental. Además, según lo publicado, hasta el momento no se ha podido confirmar que la Agencia Federal de Aviación Civil otorgó la certificación al rediseño. Fue el 25 de marzo cuando comenzó la primera fase del proyecto, que tiene contemplado las operaciones de los aeropuertos de la Ciudad de México y de Toluca. En respuesta, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CNEAM por sus siglas, instancia dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aseguró que en respecto al Estado, el respeto al Estado de Derecho, atenderán la solicitud de las autoridades competentes en materia de seguridad operacional. El juicio de amparo fue promovido por la ciudadana Daniela María Torres López, quien alegó que el nuevo esquema aéreo afecta su derecho a un medio ambiente sano. Además, se quejó de la falta de estudios ambientales para el cambio. En respuesta, el juzgador reconoció que el nuevo esquema pone en peligro el derecho a la ciudad, del derecho de la ciudad a vivir en un medio ambiente sano, ya que ahora los aviones pasan una distancia cercana a su hogar y ocasionan ruido excesivo. Pues aquí está lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Sí, efectivamente pasa cerca y hace este ruido, que se advierte que sí es un ruido muy, muy fuerte. Y nos sigue diciendo la nota: el rediseño del espacio aéreo fue necesario para integrar el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementó en marzo pasado la primera fase del rediseño del espacio aéreo del Valle de México, que también incluye los aeropuertos de la Ciudad de México y de Toluca. Pero no ha quedado ahí la circunstancia. No solamente esta persona ha sido la que ha promovido este amparo, también otras más están empezando a realizar los amparos, por lo cual dos jueces, el licenciado Miguel Ángel Burguete García y Samuel Sánchez Sánchez, otorgaron suspensiones provisionales que ordenan a las autoridades federales que suspendan de inmediato la ejecución del rediseño del espacio aéreo del Valle de México y utilicen las rutas establecidas anteriormente, con lo que suman ya 3 jueces que otorgaron estas medidas cautelares. El viernes, Alberto Ramírez Ruiz, juez 15º
de distrito en el Estado de México concedió la primera suspensión provisional, y ahora los jueces octavo y 13º del distrito de la citada ciudad también ordenaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspender de manera temporal el rediseño que dio a conocer en marzo a través de los comunicados que ya le había mencionado, 45-2011 y 46-2021. Va a ser 45-2021 y 46-2021, ¿no? Las suspensiones provisionales fueron concedidas al abogado y exsecretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Mijangos y González, quien en su momento trabajó en la ponencia del ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, hoy presidente del Alto Tribunal, y a la Asociación de Colonos de la Herradura en el Estado de México, en el amparo promovido a nombre del litigante y de sus hijos menores de edad, el cual fue admitido a trámite por el juez octavo Miguel Ángel Burguete. Se detalla que el rediseño del espacio aéreo del Valle de México trastoca los principios de protección al medio ambiente, precaución ambiental y el de proteger y transparentar el destino de los recursos públicos reservados a obras de infraestructura del Estado. Hijo, todo iba bien, no me parecía que todo iba bien lo que se está haciendo, hasta que pues ya están pidiendo transparentar recursos de obras, ¿no? Para un ciudadano. Digo, no es que no debemos o no deberíamos tener conocimiento de cuál es el destino que se le dan a los recursos públicos. Sí, es parte fundamental de una de la función de un ciudadano, ¿no? Hay mecanismos en los cuales pues los gobiernos, tanto estatales, federales, inclusive municipales, hacen una vez cada año, determinan ante sus instancias, donde determinan cómo fueron utilizados los recursos en cada una de las funciones que desempeñan estos señores, ¿no? Pero pues ya no es la misma. El hecho es que según era con la intención de proteger el medio ambiente y que el ruido les afectaba a cada una de estas personas, y pues pareciera que, ¿no?, muy parecido, con ya un tinte más político, el hecho de saber cómo fueron utilizados los recursos. Vuelvo a repetir, no es que uno no pueda hacerlo, digo, tiene que ser una función importante, ¿no?, que debe tener todo ciudadano, pero pues ya son las finalidades que se puedan realizar a través del amparo, pues ya son bastante variadas, ¿no?, por no decirle de alguna otra forma. Me parece que muchas de las circunstancias, muchas de las acciones que el gobierno federal intenta, la oposición está en el acecho, por así decirlo, ¿no?, acechando con la finalidad de, ¿no?, presentar amparos, presentar recursos, perdón, ir haciendo algunas actividades y funciones con la finalidad de que pues le sea más complejo al gobierno federal ir desarrollando sus políticas públicas, ¿no? Es un derecho que se tiene, existe, ¿no?, el mecanismo jurídico para poderlo hacer valer, lo están haciendo valer, pero no siempre es con la mejor intención, ¿no? Vamos a quedarnos en con este amparo, pensando en que si hay personas que les está afectando, les está causando un agravio, alguna afectación, y en ese sentido las autoridades están
concediendo la suspensión provisional por este rediseño del espacio aéreo. Lo anterior, nos sigue diciendo la nota, porque se realizó sin contar con autorización en materia de impacto ambiental y las consecuencias del mismo. Destaca como acto la omisión por parte de las autoridades de publicar y dar a conocer los estudios, la metodología y los parámetros utilizados, así como la seguridad operacional. Javier Mijangos aseguró que es habitante del Estado de México, cuyo domicilio se localiza en el fraccionamiento La Herradura, sección 1, municipio de Huixquilucan. Apuntó que se ve afectado en el entorno adyacente con la alteración del ambiente, ya que con el cambio del diseño aéreo, ahora las operaciones aeroportuarias, el tránsito de dichas aeronaves ha aumentado considerablemente. En el espacio aéreo del Valle de México, siendo que el ruido que originan tales aviones se efectúa de manera frecuente, es decir, el tránsito perdura por la mañana, tarde y noche, indica la demanda de amparo. El juez Burguete García puntualizó que negarse a la suspensión le causará perjuicios de difícil reparación. Por ende, si en el caso concreto el quejoso señala que con la continuación de los actos reclamados se pone en peligro su derecho a vivir en un medio ambiente sano, al pasar los aviones de una distancia considerable cercana a su hogar, generando un ruido excesivo, se considera suficiente para tener por acreditado con tales circunstancias el requisito que se refiere al artículo 131 de la Ley de Amparo, añade la resolución. No es la primera vez que el abogado mete en aprieto diversas dependencias de gobierno federal. Muy interesante, pero pues vamos a esperar qué es lo que se va a resolver con este amparo. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte, volvemos.